Hola, buenos días, les habla el Kansa, desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Hoy les voy a explicar cómo se puede hacer un diagnóstico de un sensor que muchas veces, la mayoría, el 95% de los mecánicos, lo cambiarían sin mirar nada más. Vamos a ver cómo se diagnostica este sensor y lo que podemos encontrar a través de este diagnóstico. No te pierdas la primera parte, no te pierdas la segunda y no te pierdas el desenlace. Cuando el escáner nos indica esta avería, el 95% de los mecánicos cambia el sensor de temperatura. Conectamos el terminal OBD para diagnosticar. El diagnóstico es claro: sensor de temperatura de culata, fuera de campo de autodiagnóstico. Con llave de contacto puesta comprobamos, desconectando el terminal del sensor, el voltaje que llega de la UC y después comprobamos la resistencia del sensor a la temperatura determinada. El voltaje de la UC que envía al sensor es de 5 voltios, correcto. La resistencia es de 28.500 y comparado con el otro conector que tenemos aquí de otro motor son 39.900, pero a diferente temperatura. El manual nos dice lo siguiente: a 20 grados centígrados tiene que tener 32.310 ohmios y a 90 grados centígrados 3.150 ohmios. Por lo tanto, no está dentro de especificaciones. Miramos voltaje de batería. Vemos que no carga el alternador. En la máquina de diagnosis nos vamos a parámetros, a ver qué medidas está recibiendo la UC. Los parámetros de la máquina nos dicen que la tensión de batería que llega es de 12 voltios y también la tensión de la alimentación de la UC es de 12 voltios, por lo tanto no está recargando a 14 voltios como debería. Pero fijaros una cosa: la batería tendría que tener 1280 voltios si estuviera bien. Por lo tanto, a partir de ahí recargaría del alternador. Por lo tanto, esta batería también hay que verla cómo está, porque en principio no tiene su voltaje adecuado. Ahora está empezando a recargar ya más correctamente, pero tenemos el punto de que la batería no tenía la carga suficiente al principio de comenzar el arranque del motor. La batería y el alternador son importantísimos para el diagnóstico de las averías. Tienen que estar correctamente. Si no están correctamente, el resto de averías pueden sucederse una tras otra. Por lo tanto, aquí habría que parar y ver exactamente qué pasa a esa batería y a ese alternador. Pero nosotros vamos a seguir con el diagnóstico. Vamos a pensar que todo está bien y vamos a seguir con el diagnóstico. Pero habría que parar. Mientras aceleramos para calentar el motor, vamos a comprobar el sistema del potenciómetro que hay en el pedal de acelerador. Por lo tanto, vamos a hacer unas pruebas. Este sistema consta de 3 potenciómetros en el pedal. Por lo tanto, tendrá 9 cables. 3 de positivo con 5 voltios, 3 de negativo y 3 de señal. Como hemos dicho, hay 3 sensores de posición. Cuando mantenemos pisado, el primero va a 1,2 voltios, el segundo 3,5 y el tercero a 3 voltios. Cuando soltamos el acelerador, el primero va a 4 voltios, 1,4 el segundo y 0,8 el tercero. Mientras se pisa o se suelta el acelerador, pues hay un sinfín de posiciones hasta llegar al máximo o al mínimo. Ahora me interesa saber y ver la corrección que hay en cada inyector y en cada cilindro, porque dependiendo de las correcciones que haya, puede ser que alguno de los inyectores esté en malas condiciones o bien el cilindro esté en malas condiciones. Por regla general, la corrección está entre +1 y -1, con un máximo de un 5%. Estos son miligramos por carrera, pero habría que ver cada UC cómo gestiona esta situación, es decir, qué programa tiene para la corrección de cilindros, cosa que no es fácil de saber. Otro componente es la válvula EGR. Aquí la válvula EGR, si me fijo por el graficador, veo que esto está hecho
vamos, una porquería. Pero voy a verlo más adelante con el osciloscopio. Por de pronto nos está diciendo que trabaja a un 40 y pico por ciento y a un 4 y pico por ciento. Como también influyen los ventiladores en el aire acondicionado y la refrigeración, voy a ver si funciona el aire acondicionado. Vemos que pone on, está funcionando. Cuando lo desconecto se queda en off, perfecto. De vez en cuando echamos una ojeada, un vistazo a la recarga del alternador y vemos que recarga, pero a veces más, a veces menos, no es muy estable, como si el regulador no estuviera bien. Lo que pasa es que tampoco está demasiado mal, porque no se va a los 15 voltios o 16, sino que está solamente hasta 14 y pico, pero muchas veces llega al 13. Como ya borramos antes el código de avería, volvemos a meterlo a ver qué pasa. Y nos dice que evidentemente hay avería. El siguiente paso sería borrar ese código y volver a trabajar otra vez. Ya hemos realizado el borrado del código y vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a ir acelerando para que salte el ventilador. Se caliente el motor y salte el ventilador. Vamos por allá. Ya estamos en 73 grados. Estamos acelerando. 1700, 2000, 2100, 74 grados. Va subiendo. 80 grados. 3000 vueltas. 82 grados prácticamente. Vamos siguiendo la aceleración para que suba esa temperatura y que pueda saltar el ventilador. Ya estamos en 91 grados. Muchos motores saltan a 92, más o menos, 80 y pico a 92. Estos no saltan por lo menos hasta 108 grados. Ojo. Seguimos pisando. Estamos ya en 100 grados, pero el ventilador todavía no salta. Vamos a comprobar en la culata con un láser la temperatura, a ver si es la misma que le está llegando a la UCI. Como veis, la UCI tiene 110 grados, a 110 grados, y aquí tenemos 65. Algo pasa. Cada vez que dejamos de acelerar, baja un poco la temperatura. Bien, pues acaban de encenderse los ventiladores. Por fin, vamos a ver qué sucede. Han encendido los ventiladores a 102,9 por ahí. Vamos a mirar los ohmios, que tienen que ser 3150 como máximo, están más de 90. Pinchamos con cuidado, no abramos el terminal. Y aquí tenemos 2400. Ponemos contacto y vamos a ver. Uf, 365. Vamos a seguir acelerando a ver si baja la temperatura del motor. O bien baja o bien el motor se parará a temperatura muy alta. Ha llegado a 121 y se acaba de parar el motor.
Se para el motor y aparte que no le quitas el contacto, se paran los ventiladores también. Mira, 82. Está en 70 en 81, está. Más o menos. 1700, 1800. 1800 ohmios. A ver, estamos ahí comprobando. 371, yo lo veo muy arriba de voltios esto. ¿Ahora sube la temperatura? Prueba con otro sensor. Ahora estamos en 79,6 grados. Vamos a subir la temperatura, sí. Bien. ¿Separado? El motor separado por mucha temperatura, por 120 por ahí, no 100 menos, 115 por ahí. Sin embargo tiene 85,7. Si quieres seguir la avería a través de Bornera y con osciloscopio, sígueme en este siguiente vídeo. Cuando un sensor de temperatura y de repente se me va el voltaje de menos de 1 voltio a 2,29 voltios. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? No te pierdas el diagnóstico que vamos a hacer. Aquí tenemos el sensor de temperatura que es el B172. Nos va por una parte al pin 14 de la UCE, por eso hay que tener siempre el esquema a punto, y por la otra nos va al pin 91. Aquí vemos cómo sale desde el pin 14 voltaje de 5 voltios hacia el sensor. Y este sensor va a cerrar en masa por el pin 91 de la UCE. Estamos colocando entre el 14 y el 91 el sensor de temperatura. Marca 207. En el 14 y en el 91. La escala que he puesto para ver este sensor es la siguiente. En la parte de tiempo he puesto 10 segundos, que es poco. Y en la parte de voltaje he puesto 0,2 voltios. La señal tiene mucho ruido y la podríamos purificar un poco, pero para ver lo que queremos ver no nos hace falta purificar la señal. Voy a provocar un fallo desconectando el interruptor 14. Como veis, aquí se produce un corte y mientras mantengo el interruptor desconectado, se mantiene ese corte. Ahora lo que voy a hacer va a ser conectarlo de nuevo. Ahora conectado y vuelve a seguir su línea descendente que tenía antes. Aquí he dejado el mismo tiempo, pero para los más observadores habré visto que he cambiado el voltaje a 0,5 por división. La misma prueba la vamos a ver con el voltímetro. Está en 221 y ahora vamos a ver, corto el interruptor, ahora, y queda en 0,091. Ahora vuelvo a cambiar el tiempo. El tiempo lo he puesto ahora en 100 segundos, es decir, más de 1 minuto por cada cuadradito. Y el voltaje lo he puesto en 0,2 voltios. Vamos a ver si va trabajando y va bajando hacia el 0 voltios. Sigue bajando poco a poco
queda baja todavía. Vamos a acelerarlo. Cuidado, ya que hay un pico hacia arriba. Un poco. Ojo, porque acaba de producirse una señal de avería. Veis que antes la señal, cuando he cortado yo con el interruptor, iba hacia abajo y ahora va hacia arriba. Eso quiere decir que se ha cortado después de la bornera. Por lo tanto, hay un problema en este sensor. Porque si no, no estuviera este corte. Lo que pasa es que no lo hace siempre. Lo ha hecho esta vez. Pero hay que ver cuántas veces lo hace. Esta es la señal anterior. Estaba bajando. Estamos por 0,54 voltios o 0,59 y de repente se ha cortado y ha subido a 2,20 y pico. Ese fallo hay que ver por qué es. He cambiado de nuevo la escala de voltaje a 0,5 voltios. Seguimos con el tiempo en 100 segundos. Comenzamos a seguir la trayectoria del sensor de temperatura y nos fijamos en los voltios en la parte inferior a la izquierda. Vemos que ya tiene 2,55, va variando. Cuando yo dejo de acelerar, entonces el sensor se enfría un poco y sube el voltaje. Está aquí en vaivenes de subida y bajada. Todo depende si yo acelero o dejo de acelerar. Esto hay que tener mucha paciencia para determinar si este sensor está estropeado o no. ¿Veis? Dejo de acelerar, pues el voltaje sube. Aquí vemos la trayectoria de la señal del sensor, que cuando dejamos de acelerar, entonces no se calienta tanto y lo que hace es subir el voltaje. Y cuando aceleramos, lo baja. En los potenciómetros, el primero recibe voltaje desde el pin 90 de la UC. La masa la hace por el 91 y la señal la realiza por el 4. En el segundo recibe voltaje desde el 9 de la UC, 5 voltios. La masa sería el 24 de la UC y la señal la envía ese potenciómetro al pin número 5 de la UC. Por último, la UC envía voltaje de 5 voltios desde el pin 39, mete a masa el 51 y la señal será desde el número 7. Estamos poniendo el potenciómetro en el 91, que es la masa, y en el 4, con el tester. Está en 4.10. Vamos a acelerar a tope. Se baja a 1.208. Vamos a ver ahora, decelerando, otra vez a 410. Vamos a ver el siguiente. El siguiente. ¿Suelta? ¿Acelera? El último, que es el 7. 4.93. ¿Acelera? ¿Suelta? En este último potenciómetro vemos que no actúa. Sin embargo, hemos visto antes que en parámetros sí que actuaba. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que los pines de la bornera no estén trabajando bien. Por lo tanto, eso sería cuestión también de comprobarlo. Siempre que ponemos más elementos a comprobar, hay más problemas. Ahora vamos a ver los gráficos de los potenciómetros. Dependiendo del potenciómetro que sea, en unos casos, cuando pisamos, subirá el voltaje y en otros casos bajará. Por lo tanto, hay que ver cada potenciómetro cómo actúa. Pisa, suelta, pisa, suelta. Aquí tenemos 91 y 5. Suelta, pisa, suelta, pisa, suelta, pisa, suelta, pisa despacito. Más rápido. Baja despacito. Vale. Vale. Pisa.
Pisa. Suelta. Pisa. Suelta. Despacito. Sube, 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 sube. Deja pisado. Baja despacio también. Suelta, 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 suelta. Aquí tenemos el esquema y vamos a ver el pin 7, que antes no nos daba nada. Vamos a verlo. 7,91. Me doy cuenta de que el potenciómetro que sale con la señal 7, el pin 7, no funciona, no actúa. Sin embargo, hemos visto antes en parámetros que sí actuaba. ¿Qué problema podemos tener? Pues es posible que tengamos algún problema en la bornera. Hay que comprobarlo directamente. Esto no hace nada. En principio está mal. Tengo una duda en la válvula EGR, porque en el graficador de la máquina de diagnosis no nos salía bien determinada la curva o el gráfico. Por lo tanto, este es el esquema que tiene el gráfico que tiene la EGR. Por lo tanto, vamos a tener que mirar ahora cómo funciona la EGR. Sería entre el terminal o pin 83 y el pin 77 de masa. Vamos a verlo con el osciloscopio. Vamos a poner la señal en menos tiempo, más lenta. Ahí la tenemos. Bueno, pues parece que funciona bien, ¿eh? Una cosa es graficador y otra cosa es osciloscopio. Por lo tanto, voy a dar la señal como buena. En principio no hay ningún problema. Ahora estoy jugando un poco con los tiempos y con los voltios más que nada. Ahora voy a ver la señal del sensor de revoluciones, que es inductivo. Tiene que salir una señal senoidal y además con una señal de referencia para el punto muerto superior. Vamos a verla. Aquí podemos ver perfectamente la señal de referencia. A ver. El espacio que hay entre medio es la señal de referencia. Al acelerar debe aumentar la frecuencia y el voltaje. En este caso aceleramos y aumenta la frecuencia y voltaje. Está bien. Ahora lo he puesto entre 21 y 22. Pues pide 21 y 22. ¿Acelera un poco? Con el osciloscopio podemos medir todo tipo de señales. Solo tenemos que tener la bornera, un esquema y saber interpretarlo y poner sobre todo lo que serían los tiempos y los voltajes para que veamos perfectamente la señal en el osciloscopio. Esto será para otro curso que haremos de osciloscopio solamente y veremos todas las señales, tanto de monopuntos, multipuntos, diésel, bomba inyector, HDI, todo. Se verán todos los modelos y todos los sistemas. Siempre tenemos que mirar las alimentaciones de la luce. Las directas, las de 15, las masas y las que salen por relé. Siempre hay que mirar esto, obligatoriamente. No podemos cambiar una UCE sin mirar esto. Y veo que se están cambiando muchas UCEs sin mirar las alimentaciones de la unidad de control electrónica. Ojo, ojo, ojo. La masa que era el 77. Todas las masas, 77. Estamos ocupando alimentaciones de la UCE. Estamos en el 97. 97 y 77. Vamos a ver, aquí estamos. 97 es la alimentación y el 76, 77 y 103 son las masas. Vale, pues ahora vamos a... 76 también es masa y 103. Pon el 76. 76. Ahora 76, a ver. 76 también tenemos un montaje bien. 103. 103. 103.
otra atrás también. También tenemos aquí amortiguador de esa. Ahí. Muy bien. ¿No? Sí. Vale. Ahora vamos a ver, ojo, entre 67 y... Ahora compruebo cómo está trabajando la bobina del relé, en negativo y negativo, es decir, caída negativa, tiene que dar 0. 70 y 77 y nos marca 0,20, o sea, 201 milivoltios. Ahora estoy midiendo el sensor de temperatura del MAC del turbo. El del turbo, que será solamente el 34. Esto aquí 34 y 31 y vamos a acelerarlo un poco a ver qué pasa si sube el del turbo, el MAC. ¿Otro poco? Vale. La última. Aquí hemos conectado el relé de los calentadores que va al pin número 1. Aquí tenemos el pin número 1, voltaje, y vemos, o sea, negativo, perdón, y vemos que está en 1424. ¿Qué quiere decir esto? Que están cortados, los calentadores no funcionan. Si quiero que funcione, tiene que ser 0. Sistema y esquema eléctrico de los ventiladores. Estamos viendo cómo se activa el sensor de temperatura en la UCI. Luego vamos a ver cómo se va a activar también el positivo de 30 y el negativo de 31. El positivo de 30 que pasa por un fusible y va al 30 del relé. El otro fusible va al 30 del otro relé. Luego tenemos un 15 llave de contacto que pasa por un componente que puede tenerlo algunos esquemas y otros no, algunos modelos y otros no, y de aquí se nos pasa a alimentar a través de un fusible a la bobina del relé. De aquí mismo envía a la otra bobina del otro relé y ahora se activa este primer relé. Se activa y nos sale el voltaje por el 87 hacia el ventilador que tiene la resistencia. Después de activar el otro relé, pasa voltaje desde el 87 al ventilador sin resistencia, por lo que va directo. Ahora ya podemos saber cuándo se van a activar los ventiladores controlando el pin 85 de cada relé. Conectamos entre el pin 17 de la UCI y el pin 91 o 77 para la masa y vemos que el ventilador con resistencia está parado porque tenemos 14, y pico voltios. Ahora enseguida lo va a poner en marcha y lo veremos porque bajará totalmente el voltaje, cerca de 0 voltios, en este caso 0,226. Ahora metemos el conector en el pin 68 y vemos el otro relé a ver si activa o no activa el ventilador. En este caso no ha activado todavía el ventilador. También podemos observar que el ventilador que lo controla el 17 también se ha parado, está desconectado. Ahora vamos a hacer una cosa muy interesante. Vamos a ver esos ventiladores cuando funcionan. Vamos a poner la máquina de diagnosis, vamos a borrar todos los códigos que tenga y vamos a poner en marcha, acelerarlo y colocando dos testers en estos dos ventiladores en las actuaciones de la UCE, los pines 17 y 68, vamos a ver si nos activan o no. Aquí podemos observar que los dos testers están conectados a los ventiladores a través del relé y podemos ver perfectamente cuál es el que está funcionando y el que no. En este caso hemos visto que está funcionando el de la resistencia
Y el directo está sin funcionar, está sin activar. Ves que la resistencia está a 0,09 y sin resistencia está a 14,36. Hacemos de nuevo diagnóstico de averías con el escáner y vemos que hay 3 fallos: sensor de transmisión de acelerador, sensor de temperatura de culata y sensor de presión de carga. Ahora borramos las averías con el escáner. Bueno, pues empezamos de nuevo con la marcha del motor. Temperatura nos interesa mucho, 95,2, y vamos a ver ahora el problema en los testers, en los polígonos. Uno está funcionando el motor del ventilador y el otro que no está. Este nos interesa que vaya a cero. Puedes hacer si quieres. Ahora se activa. A 110 grados. Ahora se trata de ver cuándo va a desconectar de nuevo el ventilador. Tenemos 104 grados y todavía no ha desconectado. Vamos a ver qué pasa. Ahora ha desconectado, ahora. Vamos a ver a cuántos grados conecta de nuevo. Ahora está desconectado. Ahora ha conectado. Ha conectado a cuántos grados, a 111,8. Por lo tanto, a 111,8 está conectado de nuevo el ventilador. Vamos a ver qué pasa. Ha vuelto a desconectar. Ahora, ¿cuántos tiene? 115 grados, ¿no? Sí, 115. Y luego, no, está puesto 120. Y ha bajado a 115 cuando he hecho el corte. Ahora. Bien, pues en el próximo vídeo tendremos el desenlace de la avería. Espero que no lo perdáis. Muchas gracias.